Buenas tardes a todos. Ahorita estamos de nuevo retomando este podcast que hemos realizado con una intención bastante clara, la cual es fomentar el pensamiento, sea en Honduras, el arte, la cultura y la ciencia, pues incluso la política, que se llama Ruta Global. Pues nos hemos tomado nuestro tiempo porque hemos estado trabajando en otros proyectos, los cuales han sido muy absorbentes, pues, y eh, les pedimos las debidas disculpas porque sí teníamos una lista de invitados ahí pendientes también, pero ya retomando el podcast, hoy tenemos un invitado muy especial, una de las personas más importantes dentro de la historia del cine de Honduras y una de las personas más talentosas, pues, y aparte de eso también una persona que está siempre dispuesta a compartir su conocimiento. Eh, Don Francisco Andino, también nos estará acompañando aquí Mauricio Franco. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Franco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer. Gracias por la invitación. Sí. Antes que nada, a veces este tipo de entrevistas suelen ser como desde tu punto de vista, pero ya que estamos entre gente que consume y pues se dedica pues al arte, al audiovisual y también a esta arte tan compleja que es el cine, vamos a preguntar y que también la gente sepa algo de la trayectoria tan importante que tiene usted, ¿va? ¿Usted cómo inicia pues en este mundo del cine? Bueno, eso se remonta ya hace bastante tiempo, varias décadas, casi 40 años, cuando yo estudiaba ingeniería eléctrica y por esa época, justo más o menos por estas 1983, 84, no, 83 más bien, decidí que sí, tenía una vocación hacia lo cinematográfico muy marcada desde algo que de repente no había como sopesado muy bien desde mi niñez, mis intereses en la plástica, en la música, en el ritmo, en las artes en general y sobre todo en las ganas de contar historias. Y en ese momento, a mitad de mis estudios de ingeniería, pues tomé la decisión radical de meterme al mundo del cine de la manera que pudiera. Eso me llevó a inscribirme en la carrera de teatro que se servía en la universidad en ese tiempo y a partir de ahí también me fui involucrando con un grupo de amigos que trabajaban en cine como René Pog, Mario López, Hispano Urón, que tenían en ese momento un cineclub que se llamaba Cineclub Ópalo. A raíz de eso también fui conociendo a Sami Cafati, así como decir el primer cineasta hondureño importante, internacional también, y eso me permitió pues que él me invitara a participar como asistente de dirección en su proyecto de película No hay tierra sin dueño. Eso nos absorbió 2 años en ese rodaje yo como asistente de dirección. Entonces que para mí fue una escuela como bastante profunda, tanto en el conocimiento del cine, en la experiencia propia de vivir una producción real de una largometraje y sobre todo por la personalidad tan ética y tan transparente de Sami Cafati como artista, como cineasta y como alguien comprometido con los temas sociales vinculados a lo que era Honduras. Entonces, eso fueron mis inicios y de ahí pues entendí que ese era el camino que quería seguir y de ahí me fui a estudiar dirección de cine a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, de la cual egresé en 1992 y de ahí ha sido mi camino acá en Honduras. Icónica pues en el cine de Honduras, que es Sami Cafati, ¿va? Usted me había comentado anteriormente que había tenido una relación muy cercana con él, casi de 10 años, ¿va? Sí, exactamente, fueron como 10 años de aprendizaje con él Que y de amistad también. incluso le prestaba las cámaras para que usted anduviera Sí. jugueteando ahí con ella, ¿va?
pues, todo va. qué cosas que, porque era un tiempo, estamos hablando de años 80, mitad de los 80, donde tener equipo de cine o de video era un lujo que no se lo daba cualquiera. Entonces, yo no tenía acceso a esa tecnología y lo único pues que tenía era así como los contactos con Sammy a través de las producciones, pero él fui ganando como confianza con él, o sea, vio que tenía como aptitudes, talentos, ahí que debía como explotar, y entonces él tuvo esa confianza de prestarme equipo, darme película para filmar, me iba a filmar así a diversos rincones de Tegucigalpa, y después él lo mandaba a revelar ese material a Miami, donde estaban los laboratorios ahí más cercanos. Entonces, sí, fue una época, fue una escuela en ese sentido, para mí, en todo sentido, como decía, no solo lo tecnológico, no solo el aprendizaje de un arte, de la artesanía que implica el dominio de un arte como el cine, pero sino también esos principios, digamos, de éticos, filosóficos, de por qué se hace cine, para qué se hace cine en un país como Honduras, ¿no? Que uno puede hacer cualquier tipo de cine, pero el país necesita de repente obras que le indaguen, que profundicen sobre temas importantes que nos interesan a todos y que nos afectan a todos como colectividad. Ok, perfecto. Y maestro, cuéntenos un poco, bueno, ¿cuál fue su primer trabajo ya profesionalmente? Bueno, después de eso, ya egresando de la Escuela de Cine de Cuba, pues ya empecé a buscar trabajo propiamente. eh, no fue tan fácil, sino que el camino pues tuvo digamos, sus ligeros accidentes. Fui tanteando, digamos, en diferentes medios, pero encontré un espacio que me pareció como bastante acertado en ese sentido, que fue la temática de derechos humanos. Entonces así ingresé con el Comité de Derechos Humanos, CODE, en ese tiempo, y trabajé mucho la parte de comunicación, producción de pequeños spots, documentales, y eso me permitió al mismo tiempo viajar mucho por el país, conocer mucho de lo que eran los comités locales, la lucha de gente en pequeñas aldeas, comunidades, y toda gente muy valiente que trabajaba en esa temática, enfrentando tiempos difíciles. Acordémonos que estamos hablando de comienzo de los años 90, ¿no? Los primeros años. Entonces, todavía se vivía un ambiente como bien complicado. Eso entonces me permitió hacer así como, en primer lugar, un mapeo, un conocimiento de lo que era Honduras en todos sus aspectos, ¿no? Aspectos críticos e importantes. Y posteriormente, entonces, ya en 1998, 97, empecé a tratar de hacer un proyecto de película de largometraje, lo cual nos llevó como un año y medio de búsqueda de financiamiento. Después de tocar como 85 puertas, no conseguimos el apoyo, excepto el apoyo, digamos, de un señor ecuatoriano que en ese momento era el director de la representante de la OEA en Honduras. Entonces, Guillermo Molina López se llamaba él. Entonces, él sí creyó en nuestra propuesta, nos dio un incentivo, un apoyo, y con eso decidimos hacer como una especie de teaser, de demo de lo que sería el proyecto de largometraje, y así entonces hicimos un corto que se llama, tomó nombre propio porque vimos que tenía como cierta calidad, y le pusimos nombre Voz de Ángel. Eso fue en 1998 y fue como el inicio de mi primera obra, basada en un cuento de Salaré, el escritor salvadoreño. Ah, excelente. Entonces, sí, fíjese que, bueno, Voz de Ángel creo que es uno de los trabajos más icónicos, ¿va? Que usted tiene. O sea, y incluso es tratado como, o sea, es considerado como el mejor cortometraje de la historia de Honduras, ¿va? Yo sé que usted es una persona muy humilde, muy modesta, pues, que no le gusta tomar este tipo de halagos, pero incluso me llamó bastante la atención que,
que a una diplomática de Chile, ¿va? O un cineasta que andaba con Michelle Bachelet, le gustó mucho el trabajo, ¿va? Y fue tomado. Entonces, para otras personas que se van integrando a este mundo de la cinematografía, siempre fuera de toda esa competitividad, a veces que suele haber en este medio, que a veces se me hace como un poco irracional, ¿va? Y a veces se miran muchas cosas muy desleales por varios colegas, no importando la ideología política, ni nada de eso. O sea, yo creo que es más algo de valores, pues, y de seguridad de ellos como cineastas o artistas. Estábamos hablando con nuestro amigo, Milson Salgado, que es un escritor, un novelista. Un saludo a nuestro amigo Milson, que él dice que él miró muchas adaptaciones del trabajo de Salarrué, pero dice que esta de Honduras es específicamente muy buena, ¿va? Entonces yo le quisiera preguntar a usted cómo fue eso de que el trabajo tuvo un alcance internacional, ¿va? Y también cómo fue eso de que eh, eh, alguien que andaba con Bachelet pues le preguntó al cineasta, no recuerdo el nombre del cineasta chileno, que le preguntó que si le puede dar acceso al trabajo. Sí, pues sí, la anécdota es cierta. O sea, el cineasta en mención es Miguel Litín, que es como, por decir así, el Sami Cafati de Chile. O sea, fue el que hizo una de las primeras obras, el Chacal de Nahuel Toro, una de las películas emblemáticas del cine chileno, y todavía entiendo que él está vivo y produciendo, ¿no? Entonces, Miguel Litín vino en la comitiva que venía acompañando a la presidenta Bachelet en 2010, si no me equivoco, y, y, y pues él se le presentó de parte de los cineastas hondureños una muestra de cortometrajes de lo que se había hecho en Honduras hasta ese momento. Entre ellos iba el cortometraje Voz de Ángel, y él reaccionó de una manera así sumamente pues sorprendido. Se acercó a mí después de la presentación y me dijo que necesitaba que le diera una copia de ese cortometraje, porque había un amigo de él, un cineasta también de allá de Chile, que estaba intentando adaptar ese cuento desde hacía muchos años, y que él ya había visto como muchas de las adaptaciones que se habían hecho en Latinoamérica sobre ese cuento, y ninguna le generaba así como lo tenía satisfecho. Entonces, y que él todavía estaba tratando de encontrar algo que lo motivara, que le hiciera ver la esencia de la historia. Y Litín me dijo, pues, esto le va a encantar. O sea, este es lo mejor que he visto basado en estos cuentos de Salarrué. Bueno, entonces yo, pues, halagado, la verdad, y le di una copia y se la llevó para allá. Entonces de ahí mantuvimos un poco de contacto con el cineasta Litín, pero fue un episodio que, bueno, me dio así como una certeza de que este trabajo no solo mantenía una comunicación con un público hondureño, sino que era un poco más universal, en el sentido que transmitía esos valores humanos de la historia a un público mucho más diverso, más universal. Sí. Y maestro, bueno, revisando su carta cinematográfica, hemos visto pues que usted como profesional, pues ha hecho diversas tareas, ¿verdad? O contribuido desde muchos puntos de vista. Ha hecho de director, productor y guionista. Digamos, esta es una pregunta muy directa. Dentro de estas facetas, ¿en cuál se ha sentido más cómodo usted? ¿Y en cuál es más productivo? ¿Y cuál es la que más le gusta? ¿Verdad? Es simpática la pregunta, nunca me la habían hecho. Pero la verdad, yo sí me siento bien por la formación que tuve en la escuela de cine. O sea, me capacitaron para poder trabajar en todas las áreas, tanto guión, producción, dirección, fotografía, sonido, guión. Entonces,
En la práctica cotidiana en Honduras, ya viniendo aquí, como esa es la realidad latinoamericana, entonces me ha tocado pues hacer de todo eso, ¿no? Y no solamente en el campo del audiovisual, sino que también hasta incluso de radio, entonces, y en publicaciones escritas, así como tipo cómic. eh, entonces, bueno, en realidad disfruto todas, pero yo diría que lo que más me ha gustado ha sido la parte de guión y dirección. Guión porque esa es como la primera encuentro con las ideas, el poder verlas en su pureza y poder, y también es una parte muy sufrida porque no soy un escritor así que diría tan prolífico, sino que me toma bastante tiempo y mucho sufrimiento poder concretar un guión, una historia, pero sí se disfruta cuando ya, a pesar de todo eso, tiempo invertido, verlos y todo, tiene algo que de repente lo satisface, ha valido la pena y no ha importado tanto el proceso, sino que lo que ha obtenido uno como historia, algo que tiene mucho potencial. Y lo otro, claro, el tema de la dirección, de trabajar con actores, poder visualizar la historia ya es como un siguiente nivel de ese trabajo de guión, visualizarlo y también concretar esa imagen que uno tiene en la mente, poderla realizar de manera que se parezca lo más posible a lo que uno tenía así como idea mental, esa visualización. Entonces, entre más cerca esté uno de ese logro material de la imagen, entonces, pues sí, más satisfacción y más alegría produce el sentirse artista y sentir que vale la pena todo el esfuerzo. Y como guionista, bueno, ya pues nos ha comentado que sí se siente muy cómodo como guionista. Ahora, para un largometraje, ¿cómo se prepara el maestro Francisco Andino para un guión? ¿Dónde se inspira? ¿Dónde se motiva? No sé, me gustaría que nos comentara si tiene algún lugar específico donde trabaja. Ajá. O sale a parques, a centros comerciales para agarrar ideas y todo eso. O sea, ¿dónde agarra la fuente de luz usted, maestro, para escribir un guión determinado? Bueno, primero diría que cada historia tiene su método de aproximación. O sea, cada una le exige a uno como un camino diferente. Y eso es bueno en el sentido de que uno no está como solo en la misma dinámica, en lo usual de estar. Bueno, ahora me toca escribir algo sobre este tema y lo escribo de una manera ya cotidiana. No, entonces cada nueva historia es un reto. ¿Cómo surgen? O sea, surgen de muchas situaciones. Puede ser de algo que haya leído, puede ser una historia, una noticia en un periódico, algo que haya visto en un noticiero. De hecho, un guión lo escribí a partir de un reportaje que salió y me impactó bastante y ya me puse a escribir un guión de cortometraje que está ahorita en un proceso de una serie de televisión. Entonces, de ahí surgen de muchas maneras, de experiencias cotidianas, experiencias de otras personas. No necesariamente mi vida tiene que ser tan interesante como para que todas las historias salgan de lo que yo he vivido, sino más bien de lo que me provoca reflexión sobre la vida mía y sobre la vida de los demás. De todas maneras, eso es algo que nos vincula a todos, porque se trata de eso, una visión sobre lo que es el mundo, la vida y el encontrar esos puntos de encuentro con los demás seres humanos. Si no, no habría manera de podernos comunicar ni transmitir lo que yo siento a otra persona para que tratar de hacer que ella sienta lo mismo que yo con respecto a esta historia o esta situación. Entonces,
viene de muchas maneras y un lugar específico, no. Hubo un tiempo en que a veces hasta me tiraba al suelo acostado a escribir en un sofá, me iba a un patio, como dice, a veces a los parques, de día, de noche, de madrugada. O sea, no hay un método. O sea, yo he notado que según la historia, me convierto en otra persona porque estoy indagando segmentos de mi propia existencia, aspectos de mi propia vida que tengo que sacarlos. O sea, cada historia no solo es una investigación sobre la historia en sí, es una indagación sobre uno mismo como ser humano, ¿no? Sí, bueno, hablando de sus trabajos recientes, va, está Morazán Andante y Cerca, va. Entonces, Tar, ¿qué, qué opina usted sobre el impacto que ha tenido Morazán Andante, va? Porque sí sé que es un trabajo que se grabó casi en pandemia o pandemia, Sí. entonces, como herramienta educativa, pues, que las personas a veces sí suelen encasillar a los próceres como Uh-huh. es de una manera bien superficial, ¿va? O sea, a tal grado que quizás en los centros educativos no hay una herramienta pues como tan potente como podría ser un documental de este calibre como el que hizo usted, pues que ha tenido reconocimiento internacional. ¿Qué lo movió a usted, digamos, a llegar a ese punto? Pues porque yo lo que miro que usted como cineasta identificó una necesidad específica, Uh-huh. porque tanto el espectador y quien crea tiene una necesidad específica. Entonces creo que tuvo una necesidad de usted de ¿qué lo movió a usted para realizar este trabajo? Bien, ocurre que con Morazán Andante, en general, en varias de las historias que me ha tocado o proyectos en los que me he involucrado, normalmente he seguido una dinámica más o menos como la que me preguntaba Mauricio sobre el porqué de dónde surgen las historias. A veces por una necesidad propia, como algo que me intriga sobre la vida en sí. En el caso de Morazán Andante, cuando en 2009 había una posibilidad de hacer un proyecto sobre la vida de Francisco Morazán. Lamentablemente el proyecto no se concretó, se dieron las situaciones políticas, el golpe de Estado en ese tiempo y truncó el proyecto, ¿no? Como tal. Ya había empezado como a investigar, leer un poco sobre el Morazán, su legado y todo, y me quedó esa como frustración de tocar el tema, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, en 2021 estábamos todavía así, pasando apenas la pandemia, entonces ocurre que era el 200 aniversario de la independencia de Honduras y ya se había creado el Instituto de Cinematografía de Honduras, proceso en el cual, bueno, participamos. Usted estuvo muy involucrado, la verdad, en el Sí, proceso. estuvimos ahí con varios cineastas amigos en la creación del proyecto de ley y también de hacer lobby en el Congreso Nacional con la bancada para generarlo, la ley, y con ello la creación del Instituto de Cine y un fondo de apoyo para la producción. Entonces, bueno, mejor dicho, el Instituto de Cine en ese momento del Bicentenario, pues lanzó una convocatoria de concurso para proyectos sobre la independencia. No tenía nada para entonces y no me había propuesto participar siquiera en esa convocatoria, porque no tengo nada sobre la independencia, no se me ha ocurrido para nada. Entonces un amigo me dice simplemente, pues presente algo, ¿no? No tenía ni la menor idea de qué podía presentar.
Entonces, de repente un día hablando con Alan McDonald, el caricaturista, nos pusimos a hablar sobre esos temas y le comentó de eso y ya empezamos a comentar. Sí, me gustaría hacer un documental sobre tal vez Morazán, tal vez, no sé, uno u otro personaje de la independencia. Y entonces de ahí, entre plática y plática, surgió la idea, ¿y si Morazán estuviera aquí entre nosotros y hablara con la gente? Entonces ahí nomás ya como vi la luz, un filón como grande de que se podía hacer algo increíble con esa idea, cómo verían los padres fundadores de este país el estado del país actual si les tocara volver a la vida y confrontar en realidad con su visión que tenían del país hace 200 años. Entonces, ya ese tema por sí ya fue mi guía y planteamos proyectos, ganamos y se hizo la producción. Entonces, fue una especie también de conocimiento, o sea, para mí, ahondar un poco más sobre Morazán, pero sobre todo la intención didáctica de que esto estuviera destinado a jóvenes para que conocieran un poco más de lo que es la esencia del legado de Francisco Morazán. Ok. Maestro, yo sé que aquí todos los que estamos involucrados en el cine y quienes lo amamos, ¿verdad? Lo disfrutamos y lo vivimos día a día. Tenemos pues ciertos ideales, ¿verdad? Y cierta esa fantasía que nos regalan ciertas producciones en nuestras vidas como experiencias de vida, ¿verdad? Que quedan impregnadas en nosotros. En lo personal, pues, y creo que el público en general, nos gustaría saber cuáles son esas películas que a usted lo han tocado, pues. De una u otra forma, lo han dejado pensativo, enamorado y motivado, ¿verdad? Desde que usted, no sé, desde que era niño, empezó a ver las primeras películas hasta el día de hoy, si tiene algún top de películas, si son una o dos o son varias, pero tal vez si nos resumen esas películas que le han trastocado a usted como profesional y como ciudadano en general, ¿verdad? Desde que empezó. Bueno, difícil decir así como en breve tiempo, pero diría que una de las primeras películas que a mí me impactó fue una película de Charlie Chaplin, El Chico, por su impacto humano, por la sencillez de la historia, o sea, pero al mismo tiempo la profundidad del tema, del amor así entre padre e hijo, y entonces eso fue algo como muy y además usando las herramientas del cine para mostrar el ensueño y todo, o sea, fue algo como que me abrió mucha la visión de que lo que se podía hacer con las imágenes y también otras historias como de repente había una que se llama no me acuerdo cómo se llama en español, es una película australiana que se llamaba Walkabout. Ahorita no recuerdo bien la traducción en español, pero era como de unos muchachos perdidos en el desierto de Australia y que sobreviven dos hermanos, ¿no? Fue una película de los años 70. Posteriormente, digamos, recuperaría de los 90 una película danesa que la fiesta de Babette se llama. Igual, son películas muy sencillas. Bueno, no, sí, sencillas en el planteamiento, pero muy complejas en toda la gama de emociones y relaciones porque es una película sobre dos hermanas que hacen un banquete para las personas que más quieren en su aldea, una aldea ahí de Dinamarca, pero a las que
llegan así casi de manera milagrosa los que eran los que fueron los dos grandes amores de su vida, ¿no? Ahí es que ahora están viejecitas, vuelven a ver a las personas que más amaron. Entonces, una historia sumamente bella y eso también me mostró que el cine tiene un poder, un potencial, sin acudir a efectos, sin dramas así retorcidos y toda una serie de maquillaje, cuando la esencia de una historia sencilla pues te dice mucho, ¿no? De ahí películas como ya otros tipos de películas que son como, bueno, algunas de las películas de Alfred Hitchcock, por ejemplo, la Ventana Indiscreta ¿cuál es la otra? Está Vértigo también. Está Vértigo, que Sí, es de mis favoritos. de los pájaros. Sí, o sea, Sí. el cine de Hitchcock de alguna manera me impactó bastante de niño. Primero porque no solo se veía en el cine, sino que también lo pasaban por televisión. Entonces, fue una de mis primeras fuentes también. Entonces le agarré mucho amor al género thriller y el de suspenso, ¿no? Ajá. Que dentro de los Psicosis. cineastas así como más recientes, estaban, bueno, me he ido un poco más por el cine asiático, como cineastas como Wong Kar-wai, Park Chan-wook, que tiene un... Son coreanos. Sí, sí, Park Chan-wook es coreano, Wong Kar-wai creo que es hongkonés. Entonces, pero ahí me gusta mucho el estilo del suspenso, el thriller y la mezcla de estilos con una estética altísima que tienen estos cineastas. Entonces, sí, son así como de las influencias que he tenido. Y creo que me faltó, había olvidado uno más, que era el cineasta alemán Werner Herzog, que en los 70s, 80s también fue una gran influencia, como películas como Fiscarrando y también Aguirre, La ira de Dios. Ah, sí, claro. Entonces son películas que a mí me marcaron bastante. Excelente. Excelente. Sí, digamos, yo he visto pues como, he visto su desarrollo, ¿va? Como cineasta, ¿va? Que por suerte tenemos esa posibilidad, ¿va? De ahorita, ¿va? Con la tecnología, con YouTube, también con la distribución, ¿va? Que ver ese tipo de cortometrajes, ¿va? Yo recuerdo que en el Ícaro tuve la oportunidad de ver cerca, ¿va? Que es un tema muy importante, ¿va? Que habla acerca del medio ambiente, pues, y sí me fijé como que desde el proceso de producción, ¿va? Como que usted escogió específicamente el verano, ¿va? Para grabarla, ¿va? Porque si hay ciertas tonalidades que no se dan ni con colorización, ¿va? Ni nada, o sea, y creo que también ese ambiente va a ayudar a los actores, ¿va? Porque estaban hablando acerca de un tema del agua, ¿va? O sea, yo miro un trabajo muy, muy bien producido, al igual que Morazán Andante. Entonces, yo quisiera saber cómo es su trabajo con las actrices y los actores, ¿va? Porque si usted que es un director formado, pues es un gran guionista. ¿Y cómo fue este proceso para llevar a cabo cerca? Pues cómo nació esa necesidad, pues como lo habíamos comentado. Si hay una necesidad siempre, ¿va? De quien mira la película o quien mira la obra, al igual que de quien la cuenta, pues. Sí, es curioso que menciones la cerca, porque fue un abordaje atípico de lo que me ha tocado hacer en realización, en dirección de actores. Ocurre que generalmente, pues sí, cuando abordo una producción me gusta trabajar bastante con los actores en el sentido
de hablar sobre el personaje, sobre qué cosas qué cosas lo mueven, sus motivaciones, su vida, su historia y que vaya construyendo, ¿no? En Honduras me ha tocado mucho trabajar con los actores, o sea, gente que no tiene una formación tan académica, así como tan profesional, por decirlo así, y que ha tocado guiarlos de otra manera, o sea, más bien es un proceso más sugestivo, en el sentido de sugerir imágenes, situaciones, experiencias personales que logren recuperar en cierta manera uno hace un poquito el papel de psicólogo en el sentido de que hacer que rememoren ciertos momentos que son como momentos claves, que uno sabe que de repente acudiendo a ellos genera ciertas emociones en la persona. Obviamente el proceso de casting es muy importante porque uno busca personas que tengan ese nivel de sensibilidad y de ese nivel de sugestión que uno pueda decirle ciertas cosas, de ciertas claves, y eso genera respuestas emotivas que se transmiten de una manera expresiva, ¿no? O sea, si no sirve, si aunque él lo sienta o la actriz lo sienta, no los logra transmitir. Entonces sí necesitamos como tener el elemento actoral humano que tenga esa capacidad de sentir, pero también de transmitir. Entonces, bueno, partimos de eso y me ha tocado como diferentes experiencias, pero ya que mencionabas lo de cerca, fue un abordaje distinto porque era una historia con niños y niñas pequeños, ¿no? O sea, creo que el mayor tenía 12 años y además eran unos niños que eran por las circunstancias con que filmamos el corto, que era en la zona sur, en la época más caliente, en la zona más desértica del país. Estábamos a temperaturas así promedio de 42 grados durante 6 días, filmando 10 horas diarias. Eso para cualquier niño es una cosa desgastante y además uno les está encima de ellos, dándole indicaciones de dirección. Vas a acabar creando un caos y el bloqueo emocional de los niños. Entonces asumimos de que eso no podía ser la dinámica de trabajo de este corto y nos refugiamos más bien en el hecho de que aparecen los niños con su mamá en la historia. Entonces acudimos más bien a la actriz para que ella sirviera de canal de vínculo emocional con los niños y fuera más una relación de complicidad entre ellos. O sea, que ellos definieran sus propios códigos internos como una familia y que se relacionaran a ese punto que hace que con solo las miradas bastaba para saber qué le estaba diciendo uno al otro. Entonces, ensayamos así varias veces con ellos y eso funcionó mucho mejor. Entonces, ellos no se sentían invadidos ni acosados por el elemento técnico de las cámaras y que los rebotes de luz y las lámparas o lo que sea y las indicaciones. No, ellos estaban en su historia y yo solo le daba indicaciones a la actriz y ella ya construía con los niños lo que había que hacer. Entonces eso no funcionó de maravilla. Entonces, o sea, transferir esa responsabilidad también a los actores, también confiar en su capacidad también de darnos algo que tenga vida propia y que transmita precisamente el drama humano que queríamos transmitir con la historia. Bueno, maestro, digamos, hemos hablado muy bien del cine, la parte evolutiva, la parte técnica, pero ya ubiquémonos ahorita en el presente, ¿verdad? Las producciones que se están haciendo en el país y las que se han hecho. Y sin poner así en la mesa qué película es buena o qué película hondureña es mala, sin juzgar, ¿verdad? Pero, y hagámoslo de forma científica y técnica. Yo quiero que usted nos dé su comentario respecto a eso. Digamos, como cine hondureño, ¿qué nos hace falta para llegar a competir, digamos, a estos festivales, a Cannes, a Berlín, a Toronto, y bueno, a los Oscars, a competir dentro de las películas
de repente de extranjeras a mejor película? O sea, ¿qué nos hace falta para dar ese salto? ¿Cree usted? ¿Dónde radica esa Bueno, laguna? sí, bueno, el cine hondureño lo que ha tenido es, primero tiene que tener ese proceso. Yo lo digo siempre que estamos todavía en un proceso de un estado de adolescencia a nivel de construcción de una, no diría de una industria, porque no, industria no lo va a haber por mucho tiempo como tal, así como existe un país desarrollado, pero sí un movimiento de cine que tenga una características de cine maduro, en el sentido de que trata temas de una manera coherente, comprometida con temas que interesan al país o que tienen alguna repercusión universal. Entonces, eh, el cine hondureño ha crecido desde lo, ¿cómo decir? Lo meramente anecdótico, de primero poder contar una historia. O sea, eso es lo mínimo que se exige de una película, que le cuente una historia que sea coherente, que tenga sentido, que tenga inicio, final reconocible y que los elementos básicos como actuación, iluminación, sonido, o sea, le permitan a uno tener cierto goce de la historia, pero de ahí pasamos a otro nivel que es un poco ya más exigente, que es bueno, pero esto tiene que decirme cosas importantes a mí como ser humano y sobre mi entorno, sobre el contexto en el que estamos, en la sociedad en que vivimos, o sobre el mundo en general. O sea, eh, de repente ahí donde se está todavía creciendo. Sí se ha desarrollado bastante a nivel técnico, tecnológico, hay más capacidades, más accesibilidad a equipos, hay, digamos, técnicos como fotógrafos, sonidistas, que han ganado mucho en destrezas, habilidades, en construcción de la imagen, o sea, que se vea como película, pero todavía falta articular eso a un nivel todavía más macro, en el sentido de que todo está en función no solo de una belleza puntual, sino que todo está en función de contar una historia de una manera a diferentes niveles, como es el cine. El cine tiene muchos niveles de lectura, tanto en lo visual como en lo sonoro, como el nivel actoral, y todos esos elementos tienen que estar en armonía, ¿no? Y aparte de eso, ¿para qué? Para que contar una historia que también tenga una repercusión en el alma humana, ¿no? Independientemente si solo es Honduras o a nivel internacional. Entonces, ahorita en este momento, las posibilidades que está generando el que exista una ley de cinematografía e incluso, y aún sin ella, ya hay cineastas que han estado incursionando en otros, digamos, fondos e interacciones con cineastas de otros países. Eso ha enriquecido mucho la manera de relacionarse y también de entender el cine. Y por lo mismo también de eh, eh, proyectarse hacia el extranjero, en el sentido de hacer historias que tengan un valor universal que puede haber en diferentes culturas, ¿no? Y que a todas aporte algo, como una reflexiones sobre la vida, pues. Entonces, a nivel de guión, falta un poco trabajar un poco más en ese aspecto, ¿no? Lograr ese nivel de profundidad en las historias. A nivel de gestión, falta todavía la capacidad de enlazarse, de generar redes internacionales y de llegar, digamos, a los grandes contactos que nos permitan no solo financiar, sino que también lograr distribuir y presentar nuestras películas fuera del país. El 80%, 90% del cine hondureño no se ve fuera. O sea, todo se ha quedado como aquí relegado, se ve y se recicla aquí. Entonces muy poco se ve fuera. Entonces realmente
Eso es una asignatura pendiente de la cinematografía nacional, que busca un lugar, busca establecerse como una cierta presencia y personalidad ante el mundo, para que seamos reconocidos como el cine hondureño tiene estas cualidades, estas características. Ahí como decimos, el cine de Corea, el cine hongkonés, el cine de Japón tiene ciertas como preocupaciones principales, ¿no? Entonces, independientemente del género que maneja. Entonces, buscamos eso todavía y estamos hay que seguir andando. Voy a ir cerrando a este interesante podcast, pues que siempre lo que tratamos de hablar aquí en Ruta Global es que todas las hondureñas y todos los hondureños podemos hacer cosas muy importantes, pues, y que aquí tenemos una persona, pues, que pues, ha saltado las barreras de Honduras y también ha motivado también a nuevas generaciones, incluso, pues, porque Francisco también ha dado talleres, ha dado formaciones, ha dado asesorías, pues es una persona que ha trabajado en una gran cantidad de proyectos. Yo, para cerrar, le quería hacer antes que nada felicitarlo por su trayectoria, la verdad, y que sí, sigo pensando que es uno de los mejores cineastas de la historia de Honduras, pues. Y que ahí está el legado, pues lo que se mira en pantalla, cada vez que la gente se conecta o mira. Antes que nada, yo le quería hacer una pequeña pregunta, pues como para ir cerrando este podcast, ¿qué aconsejaría usted a estas nuevas generaciones? Pues quizás de todos los procesos colectivos que han habido de producción de nuestros colegas, tanto en lo humano, pues, de los malos hábitos que hay dentro de los procesos colectivos humanos, pues, y positivos también, más que han habido. ¿Qué le aconsejaría usted a estas nuevas generaciones, pues, que tienen ese gusanito de hacer cine, o sea, o sienten la necesidad, pues, que sí está, pues, la posibilidad de hacerlo? Uno, que busquen, o sea, ahorita hay muchas más opciones y posibilidades de lo que encontré yo en mi adolescencia y juventud para poder canalizar mis inquietudes. Y por eso me tardé bastante en poder entrar a producir y lograr algunas ideas de las muchas que tenía. Buscar, o sea, tener iniciativa. Si tienen un teléfono celular solamente para filmar, actualmente se han hecho películas completas con un celular. Ya no hay excusa de que la tecnología es algo que te bloquea. Entonces, sí se pueden contar historias con muy pocos recursos, con muy pocos medios. Lo que sí se necesita es que indaguen, que exploren, que se unan también, que organícense también como redes, grupos que exploren, que hagan experimentos y cuenten historias también. O sea, yo me remito, digo, porque mi referencia inicial fue el cineasta Sami Kafati. Entonces, mi referencia con él fue eso, un testimonio de alguien que era íntegro en su posición hacia el arte y exigente hacia él mismo en lo que debía ser el ser reconocido como artista. De hecho, ¿cómo decir? Sammy no le daba tanto crédito a lo que se dijera de él sobre su obra, en el sentido de que sí, él sentía que había hecho unas cosas buenas, pero no se sentía todavía satisfecho como para decir soy el gran cineasta, y no le interesaba tampoco. Entonces, él simplemente estaba abocado a su proceso de exploración de los temas, porque quería compartir estas ideas, estos temas que eran importantes con el público hondureño e internacional. Entonces decía, yo lo que quiero es que mi obra hable por mí. O sea, yo por eso le gustaba dar
entrevistas, porque creía que eso era pura vanidad. También en el sentido de que lo alabaran tanto, ¿no? O sea, él estaba dedicado completamente a su obra. Entonces, yo he tratado también de tener una cierta ética con respecto a lo que hago, o sea, siempre seguir explorando y creo que esa debe ser la meta de todo artista, o sea, está bien, hacer una obra, de repente salió bien, está excelente, pero no me voy a quedar como regodeando en lo bien que lo hice, sino que busquemos hacer algo mejor todavía o algo diferente. O sea, hay tantos temas que tocar en un país como Honduras que no nos podemos desgastar patinando en nuestros pequeños logros, sino que seguir haciendo, uniendo también, o sea, haciendo que se formen colectivos y que cada quien pues busque hacerlo mejor. Entonces yo creo que la única manera en que yo crecí de una manera colectiva con respecto al cine, y creo que esa debe ser el abordaje. Los espacios para el egoísmo, para el individualismo, para la gente que se desea aprovechar o abusa, no existe para mí. Y si lo hacen, no tiene ninguna importancia. O sea, creo que hay cosas mucho más importantes que tratar en cine que son temas humanos relevantes y que esos son los que van a sobrevivir al paso del tiempo. Esa va a ser nuestra medida, nuestra vara con que seremos medidos. Así que para eso estamos, seguir explorando. En lo personal, quiero agradecerle, ¿verdad? Este espacio, este diálogo que hemos tenido y reiterándole de que mi persona pues está muy agradecida con usted. Pues hemos tenido el verdadero placer, junto con el compañero Gerardo, de estar formulando algunos proyectos ahí que vamos a llevar a cabo y que creo que hemos empezado bien, los hemos venido desarrollando bien y creo que los vamos a concluir bien. Anteriormente a esto, pues tuvimos un diálogo, ¿verdad? Desde un punto de vista creativo y bueno, pues ahí ya le dimos forma a muchas ideas que creo que las vamos a llevar al plano nacional e internacional, ¿verdad? Que eso es lo importante. Y bueno, agradeciéndole y pues me despido pues con algunas palabras suyas, así como que de repente, como que está escribiendo un guión, ¿verdad? Entonces sí, le doy el beneficio de la duda en cuanto a eso, de que escriba su guión de despedida para el programa y para el público de Ruta Global. Bueno, el guión así como el guión de la vida no se termina hasta que escribimos la última página y hay que tratar de que sea una buena historia la que escribamos, la que compartamos y que merezca la pena ser vista una y otra vez. Así que el ánimo, bueno, la motivación más bien que les mando es escriban algo bueno de sus vidas. Sí, excelente. Muchas gracias, maestro, excelente. Bueno, muchas gracias a todas las personas que de Ruta Global, pues, de este podcast. Lo vamos a seguir realizando, pues, agradecemos que muchas personas nos han preguntado por qué hemos parado el podcast. Eso significa que si hay un pequeño segmento de personas, pues, que... Y bueno, también decirles que vamos a invitar a otras personas de otras disciplinas artísticas, también de ciencia, también de política también, porque este es un año político y vamos a hacer unos pequeños foros, pues, aquí en este podcast, y que todas las personas también que tengan alguna duda, pues la pueden preguntar ahí o mandar un messenger, que me he encontrado algunas personas en la calle y me han preguntado, entonces no sabía que el programa había tenido muy buenos alcances. Y bueno, sí es lo que esperábamos, que todo proyecto que uno inicia también siga creciendo. Yo le agradezco bastante a Francisco, que ha estado aquí, a Franco,
Y pues tomando esa humanidad pues que tiene Francisco y esos consejos muy importantes para todas estas nuevas generaciones pues que quieren hacer audiovisual, pues que ahora hay muchas herramientas para realizarlo. Y pues invitándolos a todos ustedes a que compartan el programa y que vamos a hacer unos pequeños clips también que se van a difundir en internet. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Franco, por haber venido. Y bueno, antes que todo que cerremos, recordarles que está abierta ahorita la descripción para el Festival On The Cinema Panamá, que el tema de este año es el agua. Y también está otra categoría nueva que es libre pensamiento. Ustedes pueden mandar trabajos de cualquier categoría. Y también está el área documental, está videoclip. Y también saludando a nuestro amigo Milson, el escritor, que en julio se viene Tegucigalpa, que iba a estar participando nuestro amigo Milson también, y Livio, que es un gran amigo de nosotros, saludando ahí. Bueno, saludamos a todas las personas pues que apoyan este proyecto. Un saludo a nuestro amigo Mario, que está ahí en el máster, en la producción, y pues siempre invitándolos a que consuman muchos libros, hagan ejercicio, tomen agua, no hay problema. Y no, y gracias por sintonizar el programa. No, pues es necesario también. Excelente.